Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Oh, qué maravilloso, qué glorioso de que podamos estar compartiendo con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo, este deseo que hay en el corazón de Dios. Él quiere un testimonio, una iglesia gloriosa, donde haya unos muros bien levantados, que sea protegido. Señor Jesús, ninguna brecha pueda penetrar por ese muro, y que nada infeccioso ni nada entre dentro de su iglesia, de su testimonio. Aquí estamos en esta mañana, siendo uno con el Señor, muy cargado por su iglesia, porque el deseo de Dios es que Él quiere edificar su iglesia, su casa. Él quiere casarse, Él quiere celebrar las bodas del Cordero. Pero nosotros necesitamos prepararnos, educarnos, ser reconstituido, ser educado, ser protegido. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana estamos ya en el último bosquejo, y este bosquejo es el tercer mensaje del bosquejo 6 que nos lleva, porque no estamos corriendo muy deprisa, sino estamos absorbiendo lo que hay en el corazón de Dios. Entonces estamos ya en el último bosquejo. Estuvimos viendo lo que es el propósito de cómo Dios desea reconstituirnos. Ese fue el primer tema. El segundo tema, una vez que somos reconstituidos, Dios desea que seamos educados. Necesitamos ser educados en la vida de la iglesia para saber cómo nosotros debemos conducirnos. Oh Señor Jesús, así que es maravilloso. El primer punto no era reconstituido, era purificado. Necesitamos ser purificados, educados, y ahora el tercer punto, el que era reconstituido. Señor Jesús, y después de ser reconstituido necesitamos otro punto que estuvimos tocando, separado. Necesitamos una separación, la edificación de ese muro, ¿verdad? ¿Y ese muro era para qué? El quinto punto estuvimos tocando, protección. Y ahora, después de la educación, reconstitución, separación, protección, es con un propósito, con una meta, expresión. Que nosotros podamos ser la expresión de Dios aquí en la tierra. Sin que, Señor Jesús, en esta mañana venimos a ti, confiando en tu fuente inagotable. Tú tienes ríos de agua de vida. Señor, fluye tú en esta mañana. En esta mañana queremos aprender más de ti, Señor. Queremos realmente ser reconstituidos, queremos ser educados, queremos ser protegidos, queremos ser separados de todo lo que no seas tú, Señor. Por eso no solamente pido por nosotros, por mí, sino por todos los radioyentes y todos los que vayan a escuchar este mensaje. Señor, fluye, límpianos, purifícanos. Señor, cuánto te amamos. Hoy podemos decir como dijeron los discípulos y se acordaron de aquella frase en el capítulo 2 de Juan: el celo de tu casa me consume. Señor, te digo de corazón en esta mañana, no hay otra cosa que pueda consumirme, sino, Señor, el celo de tu casa, donde tú puedas tener una real morada. Señor Jesús, gracias que tu iglesia es tu morada. Por eso, Señor, sigue tú limpiándonos, purificándonos, reconstituyéndonos, como dice en Efesios 5:26, purificándonos por medio del lavamiento del agua en la palabra. Señor, porque tú deseas presentarte a la iglesia, a ti mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Sin mancha, Señor, tú quieres vernos limpios, sin pecado. Y sin arruga tú quieres vernos vigorosos, disfrutando, viviente. Arruga tipifica la vejez. Señor, quita toda nuestra vejez. Darnos un cutis fluido, donde tú mismo puedas ser expresado a través de tu iglesia. Amén. Queridos hermanos,
Realmente ese era el deseo de Dios, edificar una casa para su expresión. Pero estamos viendo de que voy a leer unos versículos, estos versículos de Primera de Reyes 11, 7 al 8, dice: entonces edificó Salomón un lugar alto, dice, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo Salomón para todas sus mujeres extranjeras. Qué vergüenza, queridos hermanos y hermanas. Salomón, después de esta sabiduría que Dios le había dado, la lujuria, la fornicación. Queridos hermanos, muchas mujeres trajo del extranjero. Él mismo le edificó altares para sus ídolos. Dice que las cuales ellas quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses dentro de aquellos muros, de aquella ciudad. Por eso necesitamos ser protegidos, hermanos y hermanas. Y en Segunda de Crónicas dice también: y asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, dice que todo fue llevado a Babilonia. Dice, y quemaron la casa de Dios, y quemaron y derribaron los muros de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos preciosos. Queridos hermanos, esto tiene que conmover nuestro corazón en estos días, porque hoy muchas cosas están entrando en la iglesia y se están yendo. Por eso necesitamos un recobro, necesitamos una restauración, necesitamos una separación, una educación, una protección. Queridos hermanos, los lugares altos eran los lugares donde los gentiles adoraban a sus ídolos. Cuando los hijos de Israel ingresaron, dice, a Canaán, a fin de poseerla, Dios mismo fue el que ordenó destruir todos esos lugares altos establecidos por las naciones. Eso lo dice en Números y en Reyes. Se nos dice que fue mismo Salomón, el mismo que había edificado el templo en conformidad con el deseo del corazón de Dios y sobre el terreno de la unidad del pueblo de Dios que era Jerusalén, quien tomó la iniciativa de edificar aquellos lugares altos. Estos lugares altos dice que estaban relacionados con la fornicación, con la idolatría. El establecimiento de los lugares altos por parte de Salomón estaban especialmente relacionados con toda concupiscencia desenfrenada que él mismo manifestó al amar muchas mujeres extranjeras. Hermanos y hermanas, él tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. La lujuria. Queridos hermanos, oh, yo tiemblo delante del Señor. Señor, guárdame, purifícame, guárdame puro, Señor, delante de ti, Señor, porque quiero ser uno que coopere contigo para edificar la iglesia. La trágica historia del pueblo de Israel, eso se debió en que Salomón se entregó a las concupiscencias, dice, y al culto de los ídolos. Y en el capítulo 11 se narra la caída de Salomón, y la caída de Salomón se debió a que él se entregó desenfrenadamente a las concupiscencias. Eso lo dice el versículo 3. Él actuó con mucha insensatez al tener muchas esposas y concubinas. Así que la caída de Salomón también se debió a que abandonó a Dios, a quien se le apareció 2 veces. Él adoró a los ídolos gentiles, siendo seducido por las mujeres extranjeras que él amó.
queridos santos, hermanos y hermanas. Oh, esto duele mi corazón. Necesitamos hoy día darnos por completo a la edificación de la iglesia. Por eso en esta mañana yo quiero compartir algo en cuanto a lo que hay en el corazón de Dios. Y Él desea que nosotros vivamos a este Cristo maravilloso. Leímos en el punto romano de este bosquejo que dice así: la obra del recobro que el Señor efectúa es el que Dios mismo desea recobrar la expresión de Dios en la línea central de la revelación divina. Es que Dios mismo desea expresarse en ti y en mí. Él quiere expresarse en toda la humanidad. Así que, hermano, confesemos nuestros labios en esta mañana y digamos: Señor, quiero consagrarme a ti, quiero ser uno contigo, quiero ser uno con tu mover. Voy a leer algunos puntitos de los que vimos la última vez para introducirnos, porque quiero terminar este bosquejo hoy. Y estoy hablando un poco despacio porque estoy guardándome de mi garganta, que la tengo muy mal. Así que oro para que el Señor me guíe a poder liberar lo que hay en mi corazón en esta mañana. Hermano, debido a la degradación de Israel, el arca del testimonio dice que fue rescatada por los filisteos, fue rescatada del tabernáculo, dejando, escucha, el tabernáculo como un envase vacío, carente del contenido apropiado. Esto quiere decir que en su segunda etapa la iglesia de Dios se degradó y perdió la realidad de la presencia de Cristo. Por eso Dios nos está llamando a un recobro genuino y verdadero de verdad. Israel en su degradación, dice, él debió haberse arrepentido. Ellos deberían de haber confesado su falta de una manera exhaustiva y debió de haberse vuelto de los ídolos a Dios, como dice la palabra, y a ellos coger y haber consultado a Dios con respecto a lo que Él quería, en cuanto a lo que Él quería que hicieran o hiciéramos en lugar de ello. Así que dice que no tenían ningún interés en cuanto al deseo del corazón de Dios. Señor Jesús, eso es terrible. En lo que Dios deseaba en su economía eterna, ellos actuaron supersticiosamente al confiar en el arca, basándose solamente en las victorias que habíamos obtenido en el pasado. Pero nosotros tenemos que vivir el presente. Necesitamos el arca del testimonio, y ese arca del testimonio es Cristo. Y hoy Él nos ha abierto un camino, como dice Pablo en la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, cuando dice que se nos ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiésemos entrar a través del velo que fue rajado al lugar santísimo y tocar el trono de Dios en esta mañana. Es maravilloso. Hermano, tenemos que aprender de todas estas cosas, de estas lecciones, de estas advertencias. Yo le llamaría advertencia santa. Dios nos está advirtiendo para que nosotros nos volvamos de nuestro ídolo a Dios. Tú puedes decir: yo no adoro ídolos, pero cualquier otra cosa que esté primero que Dios, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu coche, tu chalet, tu terreno, tu educación, es un ídolo para nosotros. Así que ellos en su degradación, ellos ofendieron a Dios en gran manera. Y al final, en vez de que el arca salvara a Israel, esta fue capturada, fue sacada del templo, y la gloria de Dios dice que dejó a Israel. La gloria de Dios se fumó
se fue con el arca, porque el arca fue rescatada, fue cogida y sacada del templo y se quedó vacío. Muchas veces hoy creemos, la iglesia tenemos que tener cuidado, porque puede que esté vacía del contenido de Dios. Por eso Él advierte a las iglesias, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice que si no te arrepientes, si tú no te vuelves de los ídolos a Dios, si tú dejas de ser lo que eres y yo dejo de ser lo que soy, si no nos arrepentimos, dice el Señor, que vendrá y quitará el candelero de su lugar. Así que necesitamos, oh Señor Jesús, ser totalmente separado y protegido para que Él pueda ser expresado y exhibido. El arca tipifica a Cristo como la corporificación de Dios. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, era el tabernáculo de Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Él era la corporificación de Dios y como la presencia del Dios triuno en medio de su pueblo, a fin de que Él pudiera llevar a cabo el propósito y el plan de Dios, que consistía en establecer su reino aquí en la tierra. Hacer salir el arca, eso equivalía a salir la presencia de Dios del pueblo de Israel. Así que necesitamos ser cuidadosos. Los hijos de Israel no tomaron en cuenta la economía y el plan de Dios. Cuando digo la economía, en cuanto no tomaron en cuenta las inescrutables riquezas de Cristo, ni tampoco se preocuparon por ella. Hacer salir el arca, oh Señor Jesús, esto indicaba de que ellos estaban usurpando a Dios e incluso le estaban obligando a salir con ellos para su propia seguridad, su paz y su descanso y provecho. Señor Jesús, terrible Señor. Hoy en día, dice aquí el punto número 5, estoy leyendo, dice, hoy en día los hombres reemplazan el testimonio de Dios con las necesidades del hombre. Cuando las necesidades humanas reemplazan el testimonio de Dios, es cuando se da inicio al proceso de la degradación y se suscitan muchos problemas. Señor Jesús, en principio nosotros hacemos lo mismo cuando oramos por nuestra prosperidad, sin tener en cuenta la economía de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. En lugar de usurpar a Dios, nosotros debemos de orar, vivir y ser personas como Samuel, persona que era conforme al corazón de Dios, y que realmente podamos actuar conforme a la economía y al plan de Dios. Señor Jesús, maravilloso. Después de que el arca fue recuperada y traída primero a la casa de Abinadab, dice que donde permaneció por 20 años y luego fue trasladado a la casa de Obed-Edom el Eteo, donde permaneció por 3 veces. Esto significa que en el segundo siglo ha habido muchos Obed-Edom. Si bien contaban con la presencia del Señor, el arca carecía de una vida de iglesia apropiada, de una vida de iglesia apropiada y que fuese la expresión de Cristo como el tabernáculo de Dios. Señor Jesús, maravilloso. Finalmente, después de que Salomón dice que finalizó la edificación del templo en Jerusalén, dice que el arca fue regresada al lugar santísimo en el templo, de modo que se retornó plenamente a una situación normal. Hoy día, el Señor, en este recobro que Él está teniendo, dice que Él está laborando para restablecer una condición normal
donde realmente Cristo se halle en el interior de la iglesia apropiada, la cual constituye su expresión. Oh, hermano, Señor Jesús, yo te oro en esta mañana. Señor, recobra, restaura. Señor Jesús, recobra y restaura todo lo que el purgón se ha comido. Bueno, aquí nos quedamos la semana pasada y voy a intentar compartir unos versículos que hay muy ricos aquí, hermano. Señor dice para que os dé. Esta es la oración que hizo Pablo. Yo os animo, os aconsejo que podáis orar. El libro de Efesios del capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el final del capítulo 3. Y el capítulo 3, 14 comienza diciendo, por esta causa, hay una causa por la cual nosotros debemos de orar, de doblar nuestras rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿No es esto maravilloso? Hermano, Dios está buscando personas íntegras para Dios, personas que se consagren totalmente a Dios. Oh, que aborrezcamos nuestra vida del alma. Señor Jesús, que sigamos al Cordero por donde quiera que va. Hermanos y hermanas, oh, qué maravilloso de que hoy podemos disfrutar de esta realidad. El 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y el 17 dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, hermanos y hermanas, podamos estar bien arraigados y cimentados en amor, y de esta manera seamos plenamente capaces de comprender y aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Oh, y de conocer, dice el 19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Dice, para que podamos ser llenos hasta toda la medida de la plenitud de Dios. Y el 20 dice, ahora bien, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en ti y en mí, en nosotros. Oh, por eso dice el 21, así que a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermano, maravilloso. Entramos aquí al punto Romano 3, que dice que la historia de la destrucción del templo y de la ciudad de Dios fue por causa de la degradación de Israel, así como dice que de Israel, así como la historia de la reedificación del templo, de la ciudad y su muro. Esto tipifica la obra mediante la cual Dios está recobrando su iglesia degradada con mira, dice, con mira a su gloria, a su expresión. Queridos hermanos, esto no es poca cosa, esto es muy grande, esto es muy alto. Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes en mi ser. Señor Jesús. La letra A dice, Salomón, el que edificó el templo, fue el que tomó la iniciativa de edificar nuevamente los lugares altos. Estos lugares altos estaban relacionados con la concupiscencia, con la ambición, con la idolatría, en lo cual todo redundó en división. Hermano, en división. Hoy no puede haber tantas denominaciones, tantas organizaciones, el profeta tal, el evangelista tal, el fulano, el apóstol tal. Hermano, hoy Dios quiere expresarse a través de la iglesia. Sí, pero a través de los hermanos, claro que sí. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia.
Hoy, ¿dónde está el Señor? En la iglesia, en nosotros. Pero necesitamos permanecer en el Espíritu. Inmediatamente que nos salgamos del Espíritu, hay un salón de reunión en nuestra carne, que Satanás es el líder, y nosotros tenemos que aborrecer nuestra carne. Dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero nuestra mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Así que en nosotros está el que nuestra mente debe volverse al Espíritu, permanecer en el Espíritu. Porque en nuestra carne, como dice Pablo en Romanos 7, ¿verdad? En mis miembros hallo otra fuerza ahí maligna que hay en mi carne. Oh, ¿quién me librará? Dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Queridos hermanos, pero él dijo, gracias doy a Dios que me ha librado por medio del Espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la carne, del pecado y de la muerte. Que el Señor Jesús, maravilloso. Dice, además de la hija del faraón, unos versículos, muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, solomitas, dice que entraron entre las naciones. Dice, a cuáles de las acerca Jehová, dice que le había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella. Escucha, no os llegaréis a ella. No entreguemos nuestros hijos, nuestras hijas a hijos, hombres y mujeres incrédulos, porque esto realmente lo arrastrarán, hermanos y hermanas. Y eso yo lo he visto a lo largo de muchos años de cristiano. Muchos dicen, bueno, podemos convencerlo para que traerlo. No, mentira del diablo. Tú tienes que buscar y orar tú por tus hijos, por tus hijas, para que ellos se consagren por completo a Dios y busquen hermanas de la vida de la iglesia. Dice, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, dice, desviarán vuestros corazones tras dioses. Y Salomón se pegó a esto en amor. Primera Reyes dice, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres dice que le desviaron del corazón, desviaron su corazón. Y dice aquí en Primera Reyes 11:4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no era perfecto ante Jehová como el corazón de su padre David. David cayó, pero él tenía un corazón para Dios. Él se volvió, se arrepintió, pero Salomón se enfrascó por completo. Queridos hermanos, esto es una advertencia santa que el Señor nos hace, que dejó aquí escrito para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron. Así que me quedan unos pocos minutos para hacer un paro. Y entonces sigo. Dice, y Salomón siguió, dice, Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcó, aquella cosa detestable de los amonitas. Dice, y Salomón, dice, aquí en Primera de Reyes 11:6, dice, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió por completo a Jehová como lo había hecho su padre David. Otra vez, maravilloso. El 7 dice, y entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, aquella cosa detestable de Moab, enfrente del monte que está enfrente, dice, de Jerusalén, y a Molot, aquellas cosas detestables, dice, de los hijos de Amor. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y durmió Salomón con su padre y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Hermano, esto es una advertencia para nosotros, maravillosos de verdad.
Dice, hizo también una casa de lugares altos. Dice, y cogieron sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Era el sacerdote que él había inventado, Señor Jesús. Dice que Salomón era un hombre sabio, pero no era un hombre espiritual. Así que, hermanos, no necesitamos ser sabios, sino un hombre espiritual. Él era un hombre de gran capacidad, pero no un hombre lleno de vida. Hermano, que no seamos gente lleno de mucha capacidad de hacer muchas cosas, pero que el contenido esté vacío, sino que seamos gente lleno de vida. Un hombre cuya sabiduría era un don, pero no era la manifestación de la sabiduría de vida. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Necesitamos consagrarnos totalmente al Señor. Cuando la capacidad humana está, dice, disociada de la vida, de la capacidad, dice que es como una serpiente que envenena al pueblo de Dios. Y la vida es como una paloma que suministra la vida divina al pueblo de Dios. En Juan 1:32, vio de venir en forma de paloma sobre el Señor. Y por eso él pudo decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor Jesús. Aquí hay unos versículos en Éxodo que le preguntó Jehová a Moisés, ¿qué es lo que tiene, qué es eso que tiene en tu mano? Y entonces Moisés le respondió y le dijo, un cayado, era como un bastón, que se apoyaba en él. Dios no quiere que nos apoyemos en nada que no sea él mismo, pero escucha, dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, arrójalo al suelo, y él lo arrojó al suelo, escucha, y de momento dice que se convirtió en una serpiente y Moisés se echó hacia atrás, él se asustó. ¿Te das cuenta? Muchas veces lo que nosotros nos apoyamos y está escondido es la serpiente. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala, dice, por la cola, es decir, le ponga la cabeza boca abajo. Hoy necesitamos ponerle la cabeza boca abajo al diablo. Pues él cogió su mano y dice que la agarró y volvió a ser callado en su mano, pero ya no en Satanás, sino ya vio que él tenía que apoyarse en Dios, porque le hizo tres cosas: de ver lo que había en su corazón, la serpiente, metió su mano dentro y se volvió leprosa. Es decir, todo lo que salga de nosotros es lepra. Así que dice que también dio Juan testimonio del Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, Juan el Bautista. Bueno, vamos a hacer aquí un paro y inmediatamente, hermanos y hermanas, dentro de unos minutos estaremos por aquí y pondremos esta canción que va a sonar ahora. Así, hasta dentro de un momento. Amén. Señor Jesús.